Hola, estimada alumna, estimado alumno. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra materia denominada Gestión de la Información. Me es grato que acudas a esta sesión, ya que es de suma importancia, puesto que se comparte información que es relevante para tu formación y sobre todo para que realices tus actividades que tienes en plataforma. Eh, la clase pasada, la sesión pasada, estuvimos analizando el tema 2 y su subtema 2.1 y 2.2, en donde abordamos el proceso de investigación de la búsqueda de información, la definición de la tarea o la actividad y la identificación de las fuentes donde obtenemos los recursos de información. Ahora bien, hoy vamos a ver el 2.3, el 2.4 y el 2.5. Déjame te comparto mi pantalla para poder entrar en contexto. Bien, el 2.3 es, vamos a ver lo que es la selección de recursos o fuentes de información. El 2.4, el análisis y recolección de la información. Y el 2.5, el uso de la información, sintetiza, evalúa y presenta. Esto es de suma importancia, ya que para poder nosotros poder identificar información que es de suma importancia, necesitamos hacer esto. Si recuerdas, en la sesión pasada estuvimos analizando estos pasos que tenemos que seguir para poder encontrar información que sea verídica y sobre todo para tener una metodología de búsqueda. Bien, primero que nada vamos a ver los criterios que nosotros debemos de tener para seleccionar fuentes de información digital. En este caso, nosotros necesitamos, al momento de buscar la información, tener exactitud, sobre todo sobre la información que esté bien presentada, sobre todo en sitios de prestigio. Y hablábamos sobre la metodología de la búsqueda de la información y sobre todo el análisis de obtener información que sea verídica. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que buscar la información y seleccionar esa información que es realmente la que estamos buscando, porque muchas veces se comete el error de seleccionar lo que primero se encuentre. Autoridad. Esto tiene que ver sobre todo con la autoría, quién lo publica y lo respalda. Es importante también, estuvimos mencionando sobre fuentes primarias, secundarias y terciarias. Hoy vamos a abordar también parte de eso. Objetividad, el propósito de la metodología y la organización. Esto tiene que ver con el diseño editorial, ya que sabemos que cuando encontramos información tenemos que conocer la fuente de dónde se obtuvo esa información. Muchas veces o encontramos compendios o trabajos, tesis que se publican que no justamente son libros, sino es información creada y que muchas veces trae el respaldo de fuentes que son confiables. Entonces, eso sería para comenzar. También la selección de recursos o fuentes de información, tenemos que tener criterios para seleccionar esta información, sobre todo cuando nosotros ya tenemos la experiencia de navegar en Internet y buscar información, en este caso para poder identificarlo. Hablábamos la clase pasada, la sesión pasada, acerca de tener una ahora sí, cuando buscamos información y la tenemos, ya tenemos identificados los sitios. Ahora bien, dar una visualización, una lectura de lo que encontramos, ya que muchas veces puede ser información verídica, pero no necesariamente tiene que ser la que estamos buscando. Acuérdense de la metodología que podemos aplicar en la búsqueda de la información. Acuérdense también de esta parte que es importante. Hay información que es justamente vigente durante un tiempo. Ya después pasa a ya no tener vigencia. Esto de acuerdo sobre todo a la parte legal, cuando información que se encuentra ya fue derogada, en este caso con las legislaciones, hablando en el aspecto legal, pero muchas veces también hablamos de información que tiene que ver con tecnologías, información que tiene que ver con economía, diversos tipos de información que en algún momento deja de ser vigente. Por eso tenemos que considerar también la actualidad y su relevancia, porque cuando algo ya no es vigente, pues ya no es relevante. Cobertura, equilibrio informativo y sobre todo de varios ángulos. Cuando nosotros encontramos información
que vamos a seleccionar, sobre todo para las fuentes confiables, debe de tener este equilibrio informativo, sobre todo que sea comprobable desde varias perspectivas, sobre todo cuando encontramos información que trae diferentes aspectos o ámbitos. Muchas veces puede tener cierta certeza en un ámbito, pero puede carecer del otro. Entonces vamos a tratar de que esta información sea equilibrada, que tenga contexto acerca de la veracidad de la información en todos sus aspectos, no solamente en uno. El diseño, el acceso, siempre tiene que ver sobre todo el costo y el soporte. Selección de recursos o fuente de información. Los lugares o plataformas más efectivos para seleccionar recursos fiables son los siguientes, y aquí lo habíamos mencionado anteriormente, sobre todo cuando vamos a buscar libros digitales, e indiscutiblemente también cuando vamos a buscar información física, como son en este caso, los libros en bibliotecas que tienen una instancia física. Vemos aquí los recursos o la forma de obtener la información fiable, y tenemos bibliotecas públicas. En este caso, pues, generalmente en cada lugar existe una biblioteca municipal donde podemos acceder a consultar ya sea libros, revistas, acervos digitales. Incluso hay bibliotecas que tienen servicio de bibliotecas digitales, en donde podemos adquirir información que pueden estar vinculada a otras bibliotecas. Incluso existen redes de bibliotecas, sobre todo cuando obtenemos información que no tenemos en la biblioteca y podemos obtenerla de otra. Existen estos convenios o tratados de bibliotecas en algunos lugares en donde pueden tener un acervo muy amplio de información digital. Bibliotecas universitarias y sus acervos digitales. Al igual en nuestra biblioteca de la escuela, de la universidad, existe también un amplio repertorio de libros digitales. Entonces, podemos tener también esta información, es verídica, es confiable, porque está respaldada. Buscadores académicos. Al igual existen buscadores académicos en donde nosotros podemos acceder, y sobre todo en las bibliotecas existe este tipo de buscadores, ya que podemos encontrar información de blogs, información de páginas de internet, e inclusive también podemos encontrar tesis de algunos autores que realizaron ensayos que son importantes para poder nosotros obtener información y que tienen respaldo de estas instituciones. Meramente es importante poder conocer que tenemos estas fuentes de información para poder acceder a ellas. Análisis y recolección de la información. Esto es importante. Recuérdense que la sesión pasada estuvimos analizando de esta parte del análisis, de la recolección de la información. El análisis y la recolección de la información es la etapa en la que los procesos de búsqueda y selección de fuentes toman forma bajo el propósito del proyecto. Cuando nosotros vamos a buscar información específica sobre un tema, es necesario poder conocer lo que estamos buscando. Hay justamente, podemos encontrar diversos tipos de información que pueden tener, pueden coincidir en algunos aspectos, pero no puede ser total concebida como la información que estamos buscando. Por eso necesitamos hacer este análisis de la información que estamos buscando para poder hacer la recolección de esos datos. Sobre todo sucede cuando el aspecto de lo que se está buscando es muy amplio. Puede darse en el aspecto económico, en el aspecto científico, porque acuérdense que este tipo de aspectos pueden tener diferentes teorías. Y si nosotros nos estamos enfocando en algo específico, debemos de tener esta etapa de poder hacer el análisis de que realmente esa información es la que estoy buscando. Entonces, si se dan cuenta, el proceso es muy amplio para poder obtener la información adecuada. Por ello, necesitamos tener esa disciplina de poder hacer la búsqueda de manera correcta, porque de otro modo podríamos obtener una información que no sea la correcta. Bien, para poder hacer este análisis de recolección de la información,
Tenemos dos, el cuantitativo, que es la investigación o metodología cuantitativa, que se considera como la base de la metodología de los hallazgos numéricos, que pueden ser representativos, ejemplo, los niveles de aprobación de un gobernante y la prevalencia de los delitos en un municipio o en los últimos años. Eso puede ser información cuantitativa. Y la cualitativa es la investigación o metodología cualitativa, considera como base los hallazgos descriptivos, que puedan de igual forma ser representativos dentro de una muestra. Ejemplo, las satisfacciones sobre un servicio, la percepción sobre la inseguridad o la economía en un futuro. Esa información también puede ser de acuerdo a las fuentes, de acuerdo a esas fuentes puede ser verídica, por eso necesitamos encontrar información que sea confiable y sobre todo eso lo vemos en información que muchas veces es de páginas de instituciones del gobierno. El INEGI es una de ellas que nos da información cuantitativa y cualitativa acerca de estadísticas que podemos encontrar y nos da información verídica en base a estudios que se realizaron. Por ello es importante también poder conocer este tipo de análisis que vamos a encontrar en este tipo de información. Análisis de recolección en la información. Eh, Tanto el análisis como la recolección de la información son resultado del proceso de gestión de la propia información. A esto coloquialmente se le llama documentar. El gran error que los gestores de la información inexpertos suelen cometer es que no documentan sus actividades. Este es el gran truco de la gestión de la información, documentar todo. Y justamente cuando nosotros hacemos una investigación de información acerca de cierto tema, el recolectar y documentar es de suma importancia porque vamos a ir obteniendo la información, en este caso, siguiendo los 6 pasos que vimos anteriormente en sesiones pasadas, de poder ir clasificando la información e ir documentándola. Esa parte forma esto que es el administrar la información, sobre todo cuando vamos a realizar algún tipo de investigación, ya sea alguna tesis, alguna tesina, algún trabajo monográfico, poder ir recolectando la información e ir documentándola, sobre todo cuando vamos a abarcar ciertos aspectos de procesos, ir ubicando en cada proceso la información que requiero. Esto ir etiquetando, o sea, documentando la información que voy encontrando para ir ubicando dónde la tengo que poner, sobre todo para que mi proyecto o mi tarea o mi actividad que esté realizando tenga congruencia. Es importante tener esta metodología para que nosotros al momento de obtener el resultado final de nuestra tarea sea realmente lo que estábamos planeando. Acuérdense del objetivo. Eso lo vimos en las sesiones anteriores, que tenemos que tener una visión objetiva de lo que estamos buscando para que en ese momento, cuando ya hayamos realizado la investigación, veamos el resultado claramente, porque si no tenemos el objetivo, pues difícilmente vamos a saber cuál es la congruencia, y ese era otro punto que analizamos anteriormente. El uso de la información sintética, evalúa y presenta. Aquí en el aspecto de la síntesis, que fue uno de los pasos que vimos anteriormente, tenemos que reunir la información. En este caso, hay información que tenemos que combinar para poder tener el resultado, sobre todo cuando es información que tenemos que integrar, porque podemos tener en mente poder hacer una investigación, una actividad, una tarea que necesite hacer nosotros como investigadores o que estemos realizando esa tarea, poder reunir diferentes criterios para crear un nuevo contexto. Entonces, vamos a combinar información, vamos a resumirla. Acuérdense que el mundo de información es muy vasta y necesita nuestra capacidad de síntesis, de poder resumir y en este caso concluir con este tipo de actividades. Viene también otra, el uso de la información sintetiza, evalúa y presenta. En este caso, cuando nosotros vamos a analizar la información, es cuestión también de medir la información, interpretar la información y concluirlo. En este caso, vamos a evaluar esa información. Acuérdense que la evaluación de la información es necesaria, porque eso nos va a dar la pauta, sobre todo sobre la veracidad de esta. Uso de la información, sintetiza, evalúa y presenta. También tenemos que definir la información que estamos utilizando, sobre todo cuando
tenemos este amplio contexto de información, tenemos que ir ubicando cuál es la que vamos a utilizar en cierta parte de nuestra tarea o actividad para poder redactar. Acuérdense que era lo que les mencionaba. Al momento de realizar este tipo de selección y unificar al momento de unir cierta información y crear, pues vamos a tener un nuevo texto, un nuevo producto de esa tarea, de esa investigación, de esa actividad. Y de esa manera vamos a poder crear. Como conclusión, yo puedo comentar, de acuerdo a lo que hemos estado analizando, el proceso de la investigación para la búsqueda de la información es un proceso multifactorial que involucra cambios de ánimo, dudas y hasta consecuencias físicas por el estrés que genera. Por eso es importante que, sin importar la profesión o el perfil de la persona, logre consolidar esos procesos para adecuarlos a una metodología en la que se sienta cómodo y pueda generar aptitudes para seleccionar y analizar y recolectar fuentes de información, creando un nuevo conocimiento. Era justamente lo que les comentaba, jóvenes, que tú tienes que tener la capacidad de poder hacer esta búsqueda de información y consolidarla para poder crear una nueva información. Eso es lo que nos va a dar garantía de que el trabajo que estamos haciendo es de nuestra autoría. Es importante también que podamos identificar este tipo de estructura de la información para poder tener el resultado que se está esperando, sobre todo con los objetivos que nosotros vamos planteando al momento de tener una actividad o una tarea. Bien, jóvenes, hemos llegado al fin de esta sesión. Me es grato que hayas llegado hasta ahorita, hasta este momento, para que te doy información relevante, como te digo, donde estuvimos analizando la parte de las características intrínsecas que conectan con la inmaterialidad y la intangibilidad que favorecen la transmisión de todo tipo de información por los mismos canales, facilitando el compartir archivos, así como hacer múltiples copias que identifican la calidad. A eso nosotros le llamamos digitalización. Esto es información que te puede ayudar para tus evaluaciones. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.